Bueno, bai, egun on guztioi, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Lehenik eta behin ongi etorria eman nahi dizkiet Andoni Iturberi, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaria denari, eta Pablo Orari, Arabako Foru Aldundiko kirol zuzendariari. Ikusten duzuenez, 3 foru aldundiek batera aurkezten dugun eskaintza bat da hau, zehazki 2020 urteko udararako udalekuen eskaintza. Esan bezala, 3 foru aldundiek batera koordinaturik egiten dugun aurkezpen bada, zerbitzuak koordinaturik era bateratu batean eskaintzen direlako. Nik uste dut hori ere mahai gainean jartzeko valore positibo bat dela. Decía que me parece muy positivo que hoy presentemos aquí la oferta de los udalecus del verano 2020 entre los representantes de las 3 diputaciones, y no solamente es la presentación, sino todo el trabajo conjunto que se hace entre las 3 instituciones para que haya una oferta coherente y coordinada. Aurten, Gipuzkoaren kasua aipatuko dut nik, gero bakoitzak berea eskainiko du. 1150 plaza eskaintzen ditugu Gipuzkoako ume neska mutilentzako. Honek pasaden urtean baino 80 plaza gehiago izan nahi ditu. Este año ofertamos 80 plazas más que en el año 2019, hasta un total de 1150. Uztailaren batetik 29 bitartean eskaintzen den zerbitzu bada, 7 eta 13 urte bitarteko neska mutilentzat. Plaza hauetatik 80% euskeraz eskaintzen da. Hay más de 1000 plazas que se ofertan en euskera, que son algo más del 90% de toda la oferta. El 5% de las plazas se ofertan para chicos y chicas con necesidades especiales. Aurten 55 neska mutil izango dira behar bereziak dituztenak, aukera izango dutenak, aipaturiko 1150 plaza hauen artean 5% suposatzen dutenak. Non eskaintzen da zerbitzu hau? Gipuzkoan, Orio, Zarauz, Hondarribian, bi eskaintzekin, bata udaleku arrunta eta beste kasuan udaleku teknologikoak deitzen duguna, eta Zestoan Zastarrainen. Es importante recalcar que además de pasar un buen tiempo, son turnos de 7 días a lo largo de todo el mes de julio, lo importante es que trabajamos los siguientes valores con los chicos y chicas que se apuntan a estos udalekus, ¿no? Berdintasuna, ingurumenarekiko errespetua, adiskidetasuna eta elkartasuna, eta euskararen erabilera bultzatzea dute helburu. Por último, antes de dar paso a las ofertas concretas, diré también que es importante, porque aquí se ve la realidad de la colaboración, que las cuotas también son consensuadas, que también son unitarias entre las 3 instituciones y están subvencionadas por las diputaciones forales. Kasu honetan, kuota orokorra 130 eurokoa da, eta alojamendua, gosaria, bazkaria, merienda eta afaria biltzen ditu, y se recogen importantes bonificaciones, de hasta el 85% para las familias receptoras de la RGI y entre un 30 y un 50% para aquellas familias numerosas, dependiendo de su tipología. Como sabéis, todos los años se realiza un sorteo para la adjudicación de las plazas. Zozketa bidez egiten da plazen banaketa, eta apuntatzeko martxoaren 16 eta 24 bitartean apuntatu behar dira familiak, web horriaren bitartez, gipuzkoa.eus/udalekuak, eta martxoaren 30ean egiten den zozketan egiten da plazen banaketa behin betikoa. Orain Bizkaiko eskaintzari buruz, zehazki Andonik hitz egingo dizue. Oso ondo, eskerrik asko eta mila esker konbidapen hau luzatzagatik Bizkaiko Foru Aldundira.
Bueno, oso ondo laburtu du baldintza nagusiak zeintzuk diran, eta esan daben moduen Gipuzkoako ordezkariak hor adostuta daukaguz bai Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak zeintzuk diran baldintzak. Bizkaira etorritxe, aurtengorako 1.370 plaza atarako dugu, sacaremos a sorteo 1.360 plazas, eta bueno, eredu bi egongo dira. Gehien bat, Arkaitzek aipatu da moduen euskera sustatzea izango litzateko guretzabe ardatz nagusietareko bat, ondare naturala eta ondare kulturala be bat egitea, eta berdintasuna be horrek izango ziren Bizkaiko Foru Aldundiarentzat be ardatz nagusienak. Euskera sustatzea, ondare naturala eta ondare kulturala bat egitea eta berdintasuna neska mutilen artean. Bueno, zein da Bizkaiko Foru Aldundiak eskainiko dauen lekuak? Bueno, hori be lurraldeara begire saiatu gara oreka bat eta eskualde gehienetan edo guztietan esperientzia edo udaleku bat eukitzea. La parte de equilibrio territorial también nos parece interesante de tal manera que la gente joven tenga opción de conocer diferentes realidades sociales y económicas del territorio y culturales. Entonces nos vamos a ir a la zona de Uribe Costa con el aterpeche de Gorliz. Estaremos también en la zona de Arratia con La Purriqueta, con una baserri escola que está situada en el municipio de Dima concretamente. Nos iremos a una zona muy interesante que es la zona minera, en la Arboleda, que tiene, además de un patrimonio natural interesante, tiene un patrimonio histórico y cultural muy interesante vinculado a la explotación minera de una época, que fue lo que fueron los recursos más interesantes que hicieron que Vizcaya se situara en la cúspide europea del desarrollo industrial en aquella época. Y seguiremos yendo a una zona de Enkarterri, que a veces es la zona desconocida de Vizcaya, pero no por ello menos atractiva, y estaremos concretamente en el aterpeche de Galdames, y ahí los chavales y chavalas tendrán también la oportunidad de trabajar con recuperación y rehabilitación del patrimonio, porque también hay esas opciones en estos lugares. Y finalmente nos iremos al patrimonio natural y cultural, que es la reserva de la biosfera de Urdaibai, y hallaremos dos experiencias. Una será en Lurrasca, que está situado en el municipio de Ajangiz, muy cerquita de Bernica, creo que son a 4 kilómetros si no me equivoco, y una segunda será en el municipio de Morga, en el barrio de Meacaur, donde también tendrán oportunidad de conocer lo que puede ser el patrimonio rural y el patrimonio natural. Esa es la oferta. Y además de todo ello, haremos 2 nuevas instalaciones, esto ya en la Comunidad Foral de Navarra, concretamente en Astiz y en el Alto de Bidasoa. Hori da gutxi gora bera Bizkaiko Foru Aldundiak eskainiko dauen eskaintza, Bizkaian lurraldez begire Uribe Kosta, Arratia, Meatzaldea, Enkarterri eta Busturi aldea, hor 6 toki egongo dira, eta gero beste 2 barriak direnak Nafarroko lurraldera joango gara, konkretuki Astiz eta Alto Bidasoara. Gure programan aurten, eta hoia da formalki zelan egin eskaerak, lehenengoz bakarrik egongo da aukera bat sede elektronikoaren bitartez egitea. Horretako bai da berrikuntza nabarmen bat, zeren horrek bai dakar aldaketa bat lehen beste aukera batzuk zeunden, baina aurten sede elektronikaz bakarrik egongo da aukera egiteko eskaerak. Este año sí hay un cambio importante, no de fondo, pero sí de forma, que es que las solicitudes solo y exclusivamente se podrán hacer a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya, siguiendo, entre otras cosas, directivas de la Unión Europea, porque esto era algo que iba a llegar y había un momento en que teníamos que tomar esta decisión, bueno, y el 2020 ha sido. Para ello facilitaremos puntos de apoyo, tanto en Guernica como en Durango, en Bermeo y en Bilbao. Habrá oficinas que apoyen a aquellos que tengan dificultades en hacerlo. En la propia sala Recalde, en Alameda Recalde, habrá otro punto de información para apoyo de las personas que tengan cierta dificultad. Y luego tendremos un call center que tiene un número de teléfono que estará en la página web, que dará apoyo pues, prácticamente, no sé si durante 24 horas, pero con el máximo tiempo posible. Con lo cual, ojo con estas dificultades, pero en el caso de que las hubiera, hemos puesto medidas para que las personas que tengan alguna dificultad con
con la tecnología pues se les facilite un poco esto. Respecto a plazos, en Vizcaya el plazo será del 12 al 27 de marzo para hacer las solicitudes. Se publicará en la página web el listado de todos aquellos que en principio sean susceptibles de entrar en sorteo. El sorteo, como siempre, se hará ante notario el 27 de abril y a partir de ahí todas aquellas personas que hayan tenido la suerte de poder contar con la oportunidad de venir a Udalecus, el plazo se cerrará el 8 de mayo para hacer ya la solicitud definitiva e inscribir a los niños y niñas que hayan sido beneficiarias del sorteo. Bueno, eta laburbilduz nik uste dut hauze da dana, epeak aipatu dodaz, martxoak 12-17 izango litzateke izenak emoteko, gero honen argitalpena Bizkaiko web orrialdean martxoaren 31an zerrenda publikatuko zen, zozketa notarioaren aurrean apirilaren 27an egingo zen, eta hortik aurrera epea izenak eta eskaerak ja burutzeko maiatzak 8 izango zen azkenengo eguna. Bueno, eta hau esan da, gero geratzen gara galderen bate baleo. Ondo, eskerrik asko Andoni. Orain Arabako eskaintza esplikatzeko, Pablo Ora kirol zuzendariak egingo du. Pablo, por favor. Bueno, egunon guztiori. Yo, aparte de director de deporte, también soy el director del Instituto Foral de la Juventud, que es un organismo autónomo en Álava, dependiente de la Diputación Foral de Álava. Las plazas, de las 4.000 que ha dicho el diputado, 1.530 van a pertenecer a Álava y supone un esfuerzo importante por parte de todos y en especial de la Diputación, pues porque siendo menos del 15% de los habitantes de Euskadi, representan casi el 40% de las plazas de esta campaña de Udalecus. Incorporamos esta vez un nuevo albergue, el albergue de Espejo, no porque era nuevo, pero sí nuevo al programa Udalecua, y va a aportar una conciencia y una cultura medioambiental con actividades propias de nuestro tiempo y de concienciación medioambiental, básicamente sostenibilidad. Se juntará junto con el albergue de Suasa, que sabéis que es una isla que está en el pantano, en el embalse, mejor dicho, y Barría, que es el clásico, el de siempre, al norte de Álava. Vale, las inscripciones para el sorteo se van a realizar del 31 de marzo al 8 de abril. Igual que Vizcaya, la inscripción va a ser también online, ¿vale? Y vamos a estar apoyados por un punto presencial de la calle Siervas de Jesús número 5, para si alguna persona quiere recibir unas instrucciones de cómo cumplimentar o orientaciones, tendrá presencial, ¿no? El futuro inmediato será que todo se haga a través de la página web. La página web que no es otra más que gasteria.araba.eus, gasteria.araba.eus. Y el sorteo será de principio de carácter público, pero vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque puede ser a través de la red, también público un determinado día, y va a ser el día 22 de abril, el sorteo para estas inscripciones. Agradecer. Eskerrik asko. Vale. Pablo, eskerrik asko. Tanto me queda agradecer tanto a Andoni como a Pablo su presencia aquí. Por último, recordaros que los chicos y chicas de los 3 territorios pueden optar a toda esta oferta integrada, que no solamente se ciñe al territorio en el que viven, aunque hay unas pequeñas plazas que sí están reservadas para residentes en el mismo territorio, pero el resto es una oferta integral. Beraz, norbaitek galderarik badu. En Álava se van a hacer vía online. Si alguno la quiere porque no requiere o porque no tiene en esos momentos, hay una oficina presencial que la va a poder hacer ahí también. En esa oficina, correcto. Vizcaya solo sede electrónica. Lo que sí se va a dar es a alguien que quiera ir a ese punto de apoyo que lo pueda hacer desde ese punto de apoyo.
pero las solicitudes serán solo, exclusivamente a través de la sede electrónica. Y en Guipúzcoa entiendo que será online y presencial, ¿no? Sí, en Guipúzcoa en principio. Bueno, pues yo creo que ahí también, aunque lo he mencionado yo al inicio, también estamos alineados, ¿no? Los valores con los que se trabaja, que no solamente, al margen de que hay algunos, como ha explicado bien Andoni, que se centran más en una cuestión o en otra por las características del lugar donde se van a desarrollar. En general, los valores que queremos impulsar son la igualdad entre chicos y chicas, el respeto al medio ambiente, el respeto, digamos, el fomento de la amistad y la solidaridad y, por supuesto, el impulso y el fomento del uso del euskera. Bai, beste galerarik. Como bien explicaba Arkaitz, la oferta es abierta a toda la población de los 3 territorios. Entonces, nos parecía interesante, desde el punto de vista de los chavales y chavalas que conocían otra realidad, abrirnos también a la Comunidad Foral de Navarra. Entonces, en este sentido, tenemos dos aterpes más, que es en Aritz y en Alto Bidasoa. Esas son las novedades, digamos, más reseñables en cuanto a destino de los niños y niñas que opten por querer ir a esa aterpe. ¿Y es la primera vez que va a haber un Udaleku en Navarra? No, han existido, lo único que estos no son con los que anteriormente se trabajaba. Son 2 novedades, pero ya en ese territorio anteriormente ha habido oferta también, ¿eh? Y el resto, o sea, esos dos, el resto es en la comunidad autónoma vasca, todos, ¿no? Sí, exacto. El resto son correspondientes a cada uno de los territorios. Y aquí necesitamos provocarme una pregunta. La del millón. La del millón. No sé si te elija decir, pero bueno, a la espera de que pueda pasar o se ha barajado la posibilidad de que igual... Bueno, a mí, si me permitís, estamos presentando una oferta que se desarrollará a partir del 1 de julio y, obviamente, todos esperamos que ya para entonces no haya ningún problema, al menos relacionado con el que tenemos en la actualidad y que ataña a la salud pública. Bai, uztailean garatuko diren ekintzak direla eta, bueno, guk konfiantza osoa dugu garai hartarako, momentu horretarako ja egun eskutartean daukagun osasun publikoko arazoak konponduta egongo direla. Respecto al año anterior, quiero decir. En el caso de Vizcaya, con respecto al año anterior, tiene un pequeño decrecimiento, pero no es tampoco nada reseñable. O sea, nos movemos más o menos en las cifras habituales, que suelen ser entre 1.400, 1.500, 1.360. Este año son 1.360, pero bueno, sí tiene un pequeño decremento, pero no creo que es tampoco nada notable. ¿Cuántas fueron en 2019? Pues creo que estuvieron en 1.400 y pico, no me acuerdo el pico, 70 o algo así puede ser. ¿Y en Araba? En Araba. Bueno, beste galeraik ez badago, eskerrik asko berriz ere etortzeagatik.